colegas, les solicito, nos pondremos de pie. Muy buenos días, en nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública, hoy martes 14 de enero. Pueden tomar asiento, por favor. Iniciamos. Le solicito al señor secretario que dé lectura a la cuenta, por favor. Señor presidente, el día de hoy no tenemos cuenta, pero sí recordar que la comisión tomó un acuerdo ayer que consistía en tratar un proyecto que no lo teníamos para tabla hoy día, pero que se acordó al menos hoy poner en votación en general el proyecto, y se refiere al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que perfecciona y confiere carácter público al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia en los casos que indica. Se estimó necesario ponerlo en votación en general para luego sus señorías ponerse de acuerdo en términos de un plazo de indicaciones. Y luego está precisamente ya la tabla que sus señorías tienen en la carpeta. Pero eso es, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Como lo habíamos acordado ayer, y eso significa modificar la tabla, pido el acuerdo para poder al inicio votar en general, tal como lo conversamos ayer, el proyecto que complementa el registro de prófugos. Quedamos en que hoy día lo votábamos en general y que establecíamos un plazo interno de indicaciones que es hasta mañana, que el Ejecutivo, ya que está José Tomás acá, el Ejecutivo lo revisaría hasta mañana para ver si efectivamente considera lo que el senador Osandón y su equipo de asesores ha planteado respecto de, por ejemplo, incorporar a la DGAC y también a la Dirección de Tránsito de los municipios. Ese es el tema, el Ejecutivo lo iba a revisar, si lo tienen a bien, tal como lo hemos planteado desde la Comisión, presentarían la indicación y con esa indicación entonces podemos ya tratarlo en particular, ¿no? Así es que, colegas, además nos acompaña un coautor del proyecto desde la Cámara de Diputados, bienvenido. El diputado Guzmán, de tal manera de que vamos a, si ustedes tienen a bien, invertir el orden de la tabla, agregamos ese punto y procederíamos a votar en general. Si cada uno de ustedes lo estimare, puede justificar el voto, por supuesto. ¿Procederíamos? ¿Están de acuerdo ustedes? Acordado. Gracias, estimados colegas. Pero pero siempre les pregunto a los colegas, si no pues reclaman mucho, entonces prefiero que ellos tomen la iniciativa, ¿no? Él hablaba contra la dictadura y el más dictador. ¿Qué dice el bueno? Las mejores son las dictaduras si uno es amigo del dictador. Bien. Señor secretario, por favor, procedamos. Muchas gracias, presidente. Entonces, cumpliendo el acuerdo que se tomó, se adoptó el día de ayer, el señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley ya señalado. Senador Osandón, ¿cómo vota usted? A favor. Gracias, senador. Senador Durana, ¿cómo vota usted? A favor. Gracias, señor senador. Senador Saavedra, que reemplaza hoy día a la senadora Bodanovich, ¿cómo vota usted? Gracias, senador. Sí. Y señor presidente, ¿cómo vota usted? Voto a favor de este proyecto. Gracias, señor presidente. Entonces la iniciativa quedaría aprobada en general por 4 votos a favor y ninguno en contra. Muy bien, me ha pedido la palabra el diputado don Jorge Guzmán como coautor del proyecto. Diputado. Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores, saludar al equipo de la Secretaría. Presidente, solamente agradecer al Senado la votación en general de este proyecto y contarles que este proyecto nace de una situación bastante compleja, que fue el asesinato de la sargento Rita Olivares, acá en la Quinta Región, cuyo autor de ese homicidio fue una persona que estaba prófuga de la justicia, persona que debía haber estado cumpliendo una pena privativa de libertad, que se fugó de la cárcel y que seguía cometiendo delitos.
Frente a ese hecho, nosotros revisamos antecedentes respecto al Registro Nacional de Prófugos y en nuestro país tenemos 38.000 prófugos de la justicia. Cerca de 3.000 de esos prófugos son personas que están condenadas y que debiesen estar cumpliendo una pena y que en definitiva no lo están haciendo, o sea, por delitos graves. Frente a esa situación, también nosotros revisamos y vimos que no existe una institucionalidad que se preocupe particularmente de buscar a los prófugos de la justicia. Muchos de ellos pagan sus deudas con la ley por hechos fortuitos, por controles de identidad u otro tipo de situaciones, o lo que es más grave es porque siguen cometiendo delitos. Presentamos la iniciativa que en un origen lo que buscaba era hacer público todo el registro de prófugos, los 38.000 casos que tenemos, incluyendo una fotografía de los prófugos. Y la verdad que compartiendo con el Ejecutivo y escuchando también las observaciones que nos plantearon parlamentarios en la Comisión de Seguridad, llegamos a un acuerdo de restringir el acceso a ciertos casos con el objeto de que produciera los efectos esperados. De lo contrario, tener 38.000, un registro con 38.000 personas hacía muy dificultoso poder identificarlo y que la ciudadanía en definitiva pudiese aportar antecedentes relevantes para su detención. Es así como nace este proyecto con una indicación del Ejecutivo que fue aprobada prácticamente de forma unánime tanto en la Comisión de Seguridad como en la sala y que en definitiva resuelve muchos de los problemas. Y planteándole desde ya algunas apreciaciones que nos han hecho los senadores, lo que hace este proyecto de ley es que las policías puedan, desde el registro de prófugos, identificar casos prioritarios que en definitiva se puedan publicar como los más buscados de Chile. Y esos más buscados de Chile van a poder publicarse en las páginas institucionales como también en otros lugares de interés público, aeropuertos, terminales u otros lugares que en definitiva permitan a la ciudadanía identificar a estos prófugos y aportar antecedentes relevantes que permitan su pronta detención. Con ello, además, creemos que resolvemos otro problema. Hoy día la Fiscalía, el Ministerio Público, como también las policías, publican a personas que son sujetos de interés de investigación penal. Y creemos que ahí también hay un vacío legal que podemos resolver con este proyecto. En la discusión, presidente, solo como antecedente, con el Ejecutivo se nos planteó la posibilidad de excluir a ciertas personas a publicar del mismo registro, que eran los imputados que no habían sido condenados. Pero, y en atención a que el principal sospechoso del delito del 27 de abril del año 2024 y de la muerte de 3 carabineros, una persona que estaba incumpliendo una medida de firma, que no había sido condenado, que estaba imputado, creemos que es necesario que las policías tengan la posibilidad de identificar sujetos de importante relevancia en una investigación penal y que puedan ser publicados como prófugos de la justicia, siempre que hayan incumplido, obviamente, alguna obligación con la ley y por eso tengan la calidad de prófugo e ingresen al registro. Entendemos, por cierto, las observaciones que ha planteado el senador Osandón respecto a la operatividad de la ley y si es posible en esta comisión mejorar algunos aspectos de esa ley y hacerla más operativa y que tenga una eficacia mayor, sin duda que estamos disponibles a que posterior a la tramitación en este honorable Senado podamos también apoyarla en la Cámara de Diputados y hacer una ley más operativa, pero por sobre todo que cree este registro y esta posibilidad de tener a los más buscados de Chile y que la ciudadanía aporte a su pronta detención. Eso, presidente, muchas gracias y vamos a estar muy atentos a las discusiones siguientes respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias, diputado Guzmán. Agradecemos el complemento de lo que ya hemos debatido. Muy bien, entonces se abre el plazo para presentar la indicación. No sé si el Ministerio del Interior está conversando eso o no, o van a verlo ahora. Pensando en que si llega la indicación, el plazo vence mañana, ¿no? ¿Mañana? Tienen que acordarlo. No, pero ayer lo vimos. Ayer La idea era que fuera mañana. ¿Creen ustedes que está bien ese plazo? Porque el tema es súper simple, se incorpora la DGAC y tránsito, o no hay más que eso, entiendo. ¿Ah? ¿No lo han visto? Ayer estuvo José Tomás en la reunión. Sí. Sería bueno que lo conversen y nos avisen antes del término de la sesión para ver si reconfirmamos que el plazo vence mañana, porque la idea era si vencía mañana, lo podíamos votar mañana o más tardar, lo podríamos estar votando lunes o martes. Entiendo que el senador Osandón quiere convocar a Unidas el lunes, me dijo Carolina, pensando en seguridad municipal. Y en el fair play entre comisiones estaríamos disponibles a no ser que encontrásemos otro horario para sesionar Unidas, pero también la Comisión de Seguridad y no atrasarnos y poder cerrar los 4 proyectos que tenemos hoy día en carpeta antes de fin de mes.
Bueno, veamos eso. ¿Ustedes estarían disponibles, senador Durana, para poder sesionar en unidas y además en seguridad el lunes? El horario nuestro es 15:30. Si consiguiéramos sala a las 17, ¿podríamos? El problema es que siempre hay mucho un agricultor. Pero seguridad es más importante, usted sabe. O si tienen a bien en la mañana, a las 12 puede ser. La infancia. La infancia. Más temprano, pero viene viajando de ahí que está. ¿Y el martes? ¿El martes más temprano? No, no sé. Igual así como Santiago. Ya, pero. Lo- Pero Unida no va a sesionar, ¿no? Sí, pues, o sea, el senador Sandón quiere sesionar el lunes, eso fue la información que tengo. De RUF. No estamos hablando de seguridad municipal. Sí, es gobierno, seguridad, comisiones de gobierno y seguridad. Por eso estamos viendo si sesionamos el lunes a solicitud de gobierno. Si no, nos quedamos con la comisión de seguridad el lunes a las 15:30. Ya. Muy bien. El senador Durana ha dado la anuencia para poder sesionar entonces las dos comisiones si es que encontramos entonces una sala para aquello. Quedamos pendientes entonces, Rafael, para que ustedes vean si están en condiciones de presentarla mañana o lo dejamos para el lunes. Disculpe, presidente, si quiero entender bien cuál es la consulta que se le hace al Ejecutivo. Nosotros hoy día votamos en general, ¿cierto? Y eso nos da la posibilidad de que como estamos autorizados para tratar el proyecto en general y en particular, nosotros resolver los plazos para las indicaciones. Como el senador Osandón solicitó incorporar no solamente a las policías en el trabajo de este registro priorizado de los delincuentes más buscados, incorporar a la DGAC para la confección de este registro y para la administración del registro y además al Departamento de Tránsito Municipal, es que se requiere una indicación del gobierno, porque lo que estamos haciendo es modificar funciones y atribuciones de organismos del Estado. Por esa razón necesitamos que el gobierno presente la indicación, porque si nosotros lo hacemos en estricto rigor, y ya nos leyó la cartilla el señor secretario, que es muy riguroso y estricto en aquello, es inadmisible. Entonces, si el gobierno tiene a bien, lo incorporamos, lo votamos y despachamos. Porque es un proyecto de artículo único. Entonces, no hay mucho más que discutir. Ya escuchamos a las dos policías, escuchamos al Ministerio de Justicia, escuchamos a alguien más. ¿A quién más escuchamos? Aparte de las dos policías y Justicia. ¿Alguien más? Ministerio Público. Y entonces ya está el capítulo cerrado, don José Tomás hizo su exposición como ejecutivo, estamos claritos. Solo falta saber si el ejecutivo está en condiciones entonces de entregarle esa nueva atribución o función a la DGAC y a los municipios para que participen en la confección de este listado priorizado. Eso es todo. Si ustedes lo hacen, lo votamos. Si no lo hacen, bueno, nos quedamos como estamos y se vota en particular, porque no tenemos cómo. Eso es. Por favor, le daría una vuelta, entonces hagamos lo siguiente. ¿Para qué lo vamos a presionar para mañana? Dejémoslo para el lunes. ¿Les parece? Y el lunes efectivamente... O sea, la DGAC no es de nuestra competencia del Ministerio del Interior, entonces sí, Sí, hay que po. hacer consultas por otro Pero lado. el Ejecutivo, o sea, Sí, sí, sí. usted arréglensela entre ministerios, ¿para qué vamos a invitar al Ministerio de Defensa? En fin, esa vuelta es más larga, entonces véanlo como Ejecutivo y si es así, nos presenta la indicación que tienen que pasar por las Express. Evalúenlo, por favor, y en todo caso lo dejamos para el lunes, ¿ya? ¿Acordado? Acordado. Muchas gracias, colegas. Hasta luego, diputado. Sea siempre bienvenido. Aunque el senador Sandón siempre dice otra cosa, pero sea usted bienvenido mientras yo presida esta comisión. Muy bien. Pasamos al segundo punto de tabla, señor secretario. ¿Usted dirá? Perdón, no pregunté si alguien necesitaba puntos varios. Solamente había invertido la tabla. ¿No hay puntos varios? Muy bien, pasamos al segundo. Sí, iniciando entonces la tabla que estaba convocada, tenemos que continuar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señor Quintana, señora Bodanovich, señores Durana, Flores y Osandón, que modifica el Código Penal para considerar como circunstancia agravante el ingreso clandestino al país. En este punto está invitado del Ministerio de Interior, se informa que nos acompaña el jefe jurídico, señor Rafael Collado, el asesor, señor José Tomás Humud, el jefe de gabinete del director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, señor Nicolás Torrealba.
y del Servicio Jesuita de Migrantes en Chile, la directora legal, señora Gabriela Gilliger, la abogada, señora Constanza Castillo, y la pasante, señora Karina Pavés. Esos son los invitados que vinieron hoy día para exponer sobre este proyecto, señor presidente. Muy bien. ¿Quién quiere partir? ¿Quiere partir el Ejecutivo? ¿Quiere partir alguna de las otras instituciones? Presidente, muchas gracias. Voy Muy a bien. compartir pantalla A ver, para perdón, usted es... Gabriela Gilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrantes. Espere, déjeme marcar aquí. Tomás Jomote, Ministerio de Justicia, se excusó. Gabriela Gilliger, Servicio Jesuita de Migrante. Muy bien. Doña Gabriela, tiene la palabra. Muchas gracias. Este proyecto de ley, cierto, busca incorporar un agravante en el artículo 12 que dice cometer el delito habiendo ingresado clandestinamente al país, en cuyo caso la pena será aumentada en 2 grados, más la accesoria de deportación una vez que la pena sea cumplida. Agradecer la oportunidad para nosotros como fundación, que llevamos más de 2 décadas trabajando en este ámbito, y hacer ciertas observaciones para tratar de contribuir al debate legislativo. Este proyecto se vincula y se dice que lo que buscaría, por un lado, es desincentivar los ingresos por paso no habilitado, y por lo otro, que habría una conexión entre cierta criminalidad y el ingreso por paso no habilitado. Ahí hacer un punto que a partir de cierta información nosotros hemos podido recolectar a través de solicitudes por transparencia el aumento de ingresos por paso no habilitado a partir de ciertas políticas restrictivas con respecto al acceso de ciudadanos de Venezuela. Como se puede ver ahí, las personas venezolanas antes del 2019 podían ingresar al país por paso habilitado con su documento de identidad. Y en ese año hubo 100 personas que ingresaron por paso no habilitado siendo venezolanas. Al año siguiente, habiéndose establecido durante el gobierno del presidente Piñera el requisito del visado consular, que es una política que también se han incorporado con respecto a otras nacionalidades en otros gobiernos, el aumento al ingreso por paso no habilitado de ciudadanos venezolanos aumentó un 3.333, lo que solamente ha ido aumentando exponencialmente, ¿ya? Si bien hay otras nacionalidades que también ingresan por paso no habilitado, se puede inferir que a políticas restrictivas de acceso al territorio, lo que sucede es que esto se aprovecha por redes de crimen organizado, que es la disminución de dicho tipo de criminalidad, la que busca este proyecto, ¿no es cierto?, disminuir, se producen estos aumentos. Y eso es un problema porque el ingreso por paso no habilitado no permite distinguir a quienes efectivamente vienen a delinquir, que es lo que este proyecto busca identificar y combatir, de aquellas personas que están en otro tipo de grupo, ¿no? Ya sea de vulnerabilidad, personas solicitantes de refugio, etcétera. Este proyecto tiene un primer problema, que es el problema de la temporalidad. Como pudimos ver en la redacción general, es cometer el delito habiendo ingresado clandestinamente al país, sin distinguir el tipo de ingreso por paso no habilitado y si esto tiene un límite temporal para aplicar la circunstancia agravante, ¿ya? Y aquí podemos dar el ejemplo de 2 situaciones en que no se resuelve con la redacción y la técnica legislativa elegida. La persona A ingresó por paso no habilitado en el año 2018, y participó del proceso de regularización del presidente Piñera extraordinario el año 2021 y comete un delito de manejo en estado de ebriedad 15 años después. A esta persona se le aplicaría el agravante que aumenta la pena en 2 grados, es un aumento sustantivamente importante. Y por otro lado tenemos la situación de los solicitantes de refugio, como es de público conocimiento en la ley, una persona que ingresa por paso no habilitado y solicita refugio, ese ingreso por paso no habilitado no es sancionable cuando se autodenuncia dentro de los 10 días del ingreso, porque se entiende que esa persona con necesidades de protección había ingresado al territorio en busca de eso y por lo tanto en el fondo no se sanciona, ¿ya? Otro problema es la temporalidad. ¿Qué vamos a hacer con los niños, niñas y adolescentes que ingresan por paso no habilitado? El artículo 4 de la ley 21.325, entre varias cosas, dice en su último inciso que los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieren en alguna infracción migratoria no están sujetas a las sanciones previstas en la ley. Esto adecuó la ley chilena de migración y extranjería a los estándares internacionales, por un lado, y por otro lado, a la misma ley de garantía, estableciendo que la decisión de un ingreso por paso no habilitado, siendo niño, niña o adolescente, no pasa por la decisión de ese niño, pasa por los adultos que están a cargo u otras circunstancias, y en ese caso, en el fondo, eso no es sancionable. Pero la situación C, un niño ingresa a Chile por paso no habilitado a los 4 años y a los 30 años comete un delito. Le vamos a aplicar un agravante que
podría aumentar la pena en 2 grados por un ingreso por paso no habilitado que no era sancionable desde una perspectiva migratoria. Aquí no quiero explayarme mucho, pero este proyecto a su vez tiene problemas con respecto a estándares internacionales respecto del ingreso clandestino y específicamente lo más problemático vendría a ser con los estándares respecto a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Más allá de los instrumentos internacionales que están en la minuta, nosotros constitucionalmente tenemos el principio de igualdad ante la ley y para hacer discriminaciones y que no sean arbitrarias tienen que cumplirse ciertos estándares. Por lo tanto, las normas tienen que conseguir un propósito legítimo y aparecer como adecuadas, necesarias y proporcionales. Entonces, la pregunta es si este proyecto de ley cumple con ese estándar. Y aquí nuestra postura para contribuir al debate es decir, en los términos en que está redactado hoy, lo que no implica que pueda eso revisarse por parte de esta honorable comisión y lo que continúe el trámite legislativo, no se cumple con eso. Porque si lo que quiere hacerse es vincular el ingreso por paso no habilitado a la actividad delictiva y ahí ver el disvalor mayor, porque esa persona entra a nuestro país infringiendo la ley administrativa para cometer un delito, habría que distinguir entre qué delito se trata. Es muy distinto una persona que comete un delito, un hurto simple, por ejemplo, de contextos de crímenes de crimen organizado, un robo con violencia. También el límite temporal. Una persona que ingresa y a los meses es detenida cometiendo un delito es distinto a lo mejor de una persona que lleva 30 años en el país, nunca tuvo un récord criminal y 30 años después de haber ingresado al país, habiéndose regularizado, etcétera, esa persona comete un delito en manejo en estado de ebriedad, gravísimo, y que tendría que procesarse según la ley, pero no es la misma situación y esas distinciones en la redacción como está hecha este proyecto de ley no se hacen, ¿ya? Y con respecto al estándar de igualdad ante la ley, pensando en la tramitación legislativa y en los problemas que de esto aprobarse en los términos como está, pensemos en un mismo delito cometido por una persona de nacionalidad chilena y otra extranjera que ingresó por paso no habilitado, mismo hecho, mismo grado de autoría, las mismas circunstancias, no hay otras atenuantes ni agravantes. Una persona extranjera, de acuerdo a las normas propuestas, tendría una pena que se aumenta en 2 grados, ¿ya? Y aquí el problema es que, como varios saben, el artículo 12, las circunstancias agravantes, lo que se preocupa es dar un agravante por circunstancias que inciden en la comisión del delito. Esto se hace con alevosía, se busca causarle más daño a la víctima, pero en este caso, como está redactada la norma, la circunstancia agravante no tiene que ver con la naturaleza de la comisión del acto, sino con el estatus migratorio de quien delinque, tiene que ver con característica. Entonces, aquí hay que tener cuidado en que no nos movamos hacia el derecho penal del autor, que de acuerdo a la literatura es cuando se sanciona a las personas por sus condiciones personales, separándolo de la comisión que se comete, que finalmente el derecho penal se basa en eso, en castigar aquellas conductas que las sociedades le otorgan el mayor disvalor y por eso son del sistema penal. Otro problema tiene que ver con la intromisión en las facultades del juez, porque de acuerdo a la redacción propuesta, la norma aquí es un mandato al juez en subir en 2 grados la pena, sin reconocer la discrecionalidad que debiera tener el juez y que es la regla general, incluso cuando concurren 2 circunstancias agravantes, que la pena solo suba en 1 grado. ¿Ya? Y esto agrava el problema de constitucionalidad que eventualmente podría tener la norma por vulneración a la igualdad ante la ley, si aquí no se le reconoce al juez la discrecionalidad que podría tener. ¿Ya? Y acá las reglas de la determinación de la pena, que están en los artículos 64 a 69 del Código Penal, esta norma debiera estar armónicamente establecida o redactada de acuerdo a esas normas. El artículo 67, solo para dar un ejemplo, dice que si hay 2 o más circunstancias agravantes y ninguna atenuante, estamos pensando en un hecho bastante grave, el juez puede aplicar la pena superior en 1 grado. O sea, en ese caso lo puede hacer, pero acá, por el solo hecho de el ingreso por paso no habilitado, el juez tiene que subir la pena en 2 grados. Y en ese sentido podemos y ahí hay que distinguir, porque en las penas de prisión, por ejemplo, entre 1 grado puede haber 20 días de diferencia, pero en presidio mayor, estas diferencias de grado pueden llegar a 5 años. Entonces, un hurto simple de 541 días por el hecho de ser una persona extranjera que ingresó por paso no habilitado, que tal vez cometió el hurto 10 años después de haber ingresado, podría terminar con una pena efectiva de 3 años y 1 día. Y eso también tiene un problema de acuerdo a la redacción del proyecto, en el sentido de que también en muchos de estos casos se habla de la preocupación por las expulsiones, ¿ya? Y en varias comisiones se ha discutido que hay problemas de eficacia, que no se está expulsando a todas las personas que debieran ser expulsadas. Si nosotros tenemos una persona que comete un delito y queremos expulsarla, con esta norma, si no se revisa,
y si no le da cierta discrecionalidad al sistema judicial para determinar la pena, considerando efectivamente que a lo mejor este crimen esté vinculado a esta intención, a esta intención de venir a delinquir al país, podemos terminar con el absurdo de que una persona no va a poder ser expulsada y vamos a tener que esperar 3 años y un día que cumpla su pena efectiva para después expulsarla. Entonces, aquí creemos que si se avanza sin revisar la técnica legislativa y la redacción, vamos a tener una norma con problemas de constitucionalidad, lo que también agrava algo que es muy importante, que es el respeto de la institucionalidad y de ciertos marcos del Estado de Derecho que son pilares de este mismo. Y por otro lado, que efectivamente, si el proyecto lo que busca es, por un lado, ver el disvalor jurídico mayor en una persona extranjera que vulnera la ley, pero que además viene a delinquir, debiera considerarse la temporalidad de la comisión de ese delito y el tipo de delito que se comete. Y en base a eso, ver si efectivamente se justifica un aumento en 2 grados. Pero también ver que el proyecto pueda incorporar la visión de que en los ingresos por paso no habilitado hay distintos tipos de personas, distintos tipos de necesidades, que la situación de niño y niña y adolescente requiere una revisión y además, en el fondo, para ir finalizando, que si ese es el fin, el mayor disvalor jurídico, podría pensarse que hay un propósito legítimo. Pero si el fin es la disuasión del ingreso por paso no habilitado, ahí se diluye el que esta norma pueda hacer una distinción arbitraria entre ciudadanos extranjeros y chilenos. Y por otro lado, de acuerdo a la literatura comparada, y hay antecedentes de eso en la minuta que se les hizo llegar, se ha probado que no es efectivo el establecimiento de tipos penales con respecto al ingreso por paso no habilitado, porque muchos de estos tienen causas estructurales. Lo que ha vivido nuestro país tiene mucho más que ver con la situación en Venezuela y a partir de eso con el establecimiento de redes de tráfico ilícito de migrante y trata. Muchísimas gracias por la atención, presidente, y a la honorable comisión por la disposición siempre a escuchar muy respetuosamente a la sociedad civil. Muchas gracias, directora. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, colegas? A la señora Hilger. ¿No hay? Bueno, además está el autor del proyecto, el senador Quintana, presente, ¿no? Junto con el resto de la comisión. Muy bien, senador Durana, y después ofrezco la palabra, entiendo que el Ejecutivo. Senador Durana. Siempre el espíritu del proyecto es tratar de vincular los ingresos irregulares sobre la base de una temporalidad. Quiero entender que lo que ustedes interpretan que esto podría afectar personas que ya llevan 30 años y que como tal ya no son irregulares. Son personas que ya están con su situación migratoria al día, incluso algunos de ellos con permanencia definitiva o incluso nacionalizados. De acuerdo a su exposición, usted me dice que tal como está redactada la norma hoy día, esa persona, si comete un error, que podría ser un manejo en estado de ebriedad, que es un delito, esa persona, por la sola condición de que hace 30 años, independiente de que hoy día está con una situación migratoria al día, podría verse afectado por haber ingresado hace 30 años por algún paso irregular. Espera. Otro comentario por aquí. Yo tengo entendido, por lo menos así lo entendí, que esto es pensando en que una persona que entró por un paso irregular y está irregular, comete un delito. El minuto que se regulariza, muere todo el tema y pasa a tener los derechos de cualquier persona que está regular. Eso es lo que tengo entendido yo, puedo estar equivocado, porque la interpretación que se da es, como dijo Durana. La temporalidad, O sea, significa que la norma no está con temporalidad definida, eso es lo que quiero entender. O sea, es que eso es súper importante. O sea, para mí, la persona que está regular, ahí entrado por donde haya entrado, que ya se le dieron todos sus permisos y todo, pasa a ser una persona normal y esto no se le aplicaría. Muchas gracias. Sí, a ver, como está redactada la norma, la propuesta dice literal, cometer el delito habiendo ingresado clandestinamente al país. Entonces, si uno lo piensa desde la perspectiva jurídica, yo soy juez, si la persona cometió el delito y ingresó, no hay un límite temporal, y eso se podría perfeccionar incluyéndolo, ¿ya? Lo que dice usted, senadora Sandón, no aparece tan bien claro en la norma, porque si la persona se regularizó, y eso es un poco el ejemplo que hacíamos con la persona que participó del proceso de regularización del 2018 del presidente Piñera, que incluía a las personas que ingresaron por paso no habilitado,
igual cometió la conducta por la cual se aplicaría el agravante. O sea, ingresó por paso no habilitado, no distingue si está regular o irregular hoy día, ¿ya? Y solo para complementar, eso se podría cambiar en la redacción, en que se explicitara el límite temporal, se explicitara si la situación actualmente se encuentra irregular o no. Y ahí, solamente para complementar, yo sé que en la comisión de gobierno que preside el senador Sandón también se está discutiendo el proyecto de ley de ingreso, de tipificar el delito de ingreso por paso no habilitado. Desde mi experiencia como profesora de Derecho Migratorio y directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, eso sí que es muy problemático y si las expulsiones tienen problemas prácticos para ejecutarse, eso podría ser brutal. Y entiendo que esta norma está en ese contexto porque lo que queremos es identificar a quienes ingresan al país usando el paso no habilitado para venir a delinquir. Y ahí distinguir quiénes son una amenaza a la seguridad y quién no. Y en ese sentido, si ese es el propósito, ese propósito podría ser legítimo. Distinto es que el propósito, porque ahí vamos a hacer una distinción, vamos a aplicarle un agravante que solo puede ser aplicada a personas extranjeras. Y de acuerdo a los estándares internacionales y a la misma Constitución nuestra, para que esa discriminación no sea arbitraria, tiene que ser necesaria, proporcionada y adecuada. Entonces, ahí tal vez el mismo límite temporal y especificar mayormente los tipos de delitos en los cuales se aplicaría este agravante, podría ser una vía para que esto no tenga problemas de constitucionalidad de igualdad ante la ley. ¿Ofrezco la palabra? Muy bien, le ofrezco la palabra a don Rafael Collado por el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Interesante porque sin que hayamos tenido contacto alguno con el Servicio Jesuita Migrante, lo que acaba de decir al final de la directora forma parte un poco de lo que traíamos preparado para la sesión de hoy. ¿En qué sentido? Nosotros como Ejecutivo compartimos la idea que está detrás del proyecto, bajo la lógica, como acaba de comentar la directora, de que estamos tratando de legislar para que aquellas personas que se prevalezcan de una situación en la frontera para poder aumentar, por ejemplo, la clandestinidad de los delitos que cometen, sean efectivamente sancionados de una manera, reconociendo la circunstancia a la que recurrieron para cometer el delito. Y por lo tanto, siempre recordar, las agravantes son siempre aplicadas después de la comisión de los delitos. Por lo tanto, siempre estamos hablando de una persona que ya cometió un delito, a la que le vamos a imputar un delito. Podemos pensar si va a ser solo a crímenes o a simples delitos, en eso las técnicas legislativas, el Ejecutivo también tiene una posición sobre la técnica legislativa. Pero, señor presidente, por su intermedio, el señor Quintana ha presentado un proyecto, bueno, con otros senadores, que entendemos y sería interesante que quizás en esta sesión debatamos en ese punto, al menos el Ejecutivo es de esa posición, que es para cometer delitos, es decir, aquel que se prevalece del ingreso por un paso no habilitado para cometer delitos. Y eso permite hacer una distinción entre aquellas personas que migran de manera irregular, de aquellas personas que vienen a Chile a cometer delitos y pasan por los pasos no habilitados para cometer los delitos. Y en ese sentido, claro, la agravante es muy distinta si es que uno la entiende de una u otra forma, y el lenguaje a veces, para eso está el historia de la ley, complejiza las cosas, y por lo mismo nosotros lo que hemos visto es que si bien esa idea nosotros la entendemos y es legítima y es valorable, tenemos algunas dificultades de técnica legislativa con lo que se nos presenta a primera vista. Y por dos grandes razones. Uno, por el aumento de la pena en 2 grados que plantea el proyecto, y el otro por la imposición de una pena accesoria de deportación una vez cumplida la pena privativa de libertad. Nosotros hemos auspiciado como Ejecutivo, llevamos 1 año y medio incluyendo suma urgencia al proyecto de ley que busca restablecer la capacidad de que las expulsiones judiciales para las personas condenadas por microtráfico puedan ser sometidas a la pena sustitutiva de expulsión. Está en la Comisión de Constitución, porque nosotros entendemos que las penas, solo para hacer un pequeño barniz general, la pena de expulsión es distinta de la medida administrativa de expulsión, ¿ya? Entonces son las expulsiones judiciales, que son una pena sustitutiva de la pena privativa de libertad. Nosotros consideramos que la pena de expulsión como medida sustitutiva en algunos delitos, por ejemplo los simples delitos, por su intermedio, presidente, miro particularmente al senador Durana y senadores del norte, en donde efectivamente la población carcelaria en esta materia es relevante en simples delitos que están hoy siendo, por ejemplo, en temas de microtráfico, impedidos de esa medida de expulsión, no tenga que esperar al cumplimiento completo de la pena, sino que pueda ser decretada como pena sustitutiva.
En el caso del proyecto de ley que estamos comentando, efectivamente, a nosotros nos parece que para efectos de una agravante, las agravantes ya agravan la pena del delito cometido. Por lo tanto, si uno comete un delito de robo con intimidación, que tiene una pena que va desde 5 años en adelante, el que la agravante diga que a su vez ese delito que va a ser agravado en 2 grados más, nos parece que es una desproporción y además un uso de las agravantes en un sentido diferente para el que existen. En términos de derecho penal, las agravantes existen para agravar las penas. Por lo mismo, nosotros nos parecería interesante ver esto como un proyecto de ley de un agravante común y corriente, como todas las agravantes que están descritas en el Código Penal. Y en ese punto tengo una diferencia con el Servicio de Registro Migrante, porque las agravantes del Código Penal, nos guste o no, y llevan ahí 200 años, tienen algunas un aumento del reproche de la culpabilidad del sujeto y otras tienen un aumento del reproche de la peligrosidad del sujeto. Y están ahí hace tiempo, la reincidencia siempre ha sido vista como un agravante que no busca aumentar la culpabilidad del hecho cometido, sino que se aumenta la pena por los hechos cometidos antes, porque se supone que el sujeto es más peligroso debido a que cometió penas anteriores. Esta, en todo caso, nosotros creemos que sí es un aumento del reproche de la culpabilidad del hecho. ¿Por qué? Porque lo que ya estoy proponiendo, que estamos comentando como ejecutivo, la persona que sea, no sé, detenida por la comisión de un delito y que haya utilizado un paso inhabilitado para granjearse una clandestinidad, esa persona comenzó su plan criminal cuando pasa por el paso inhabilitado y eso es parte del hecho que va a ser sancionado por el juez, el mismo hecho. Es decir, la persona que entra, por ejemplo, para realizar un tráfico migrante y ocupa el paso inhabilitado y es detenido durante ese proceso considera desde el ingreso al paso inhabilitado hasta el intento de traficar migrantes. Y eso es reproche de culpabilidad. Es lo mismo que, por ejemplo, está en nuestro Código Penal, que es actuar en despoblado, actuar en nocturnidad. Es básicamente ese tipo de agravantes que suponen hechos en donde los delincuentes buscan aumentar las posibilidades de impunidad frente al hecho que esté cometido. Y si lo entendemos de esa manera, para el Ejecutivo nos parece que podría ser una opción válida en los mismos términos que del Servicio de Registro Migrante, con esta distinción de que nosotros creemos que acá no hay derecho penal de autor, sino que más bien lo que se busca con el proyecto de ley es agravar una circunstancia específica, que es el paso no habilitado, así como el Código Penal ya agrava la nocturnidad, el actuar en despoblado, actuar en grupo. Hay una serie de circunstancias agravantes donde ya se hacen calificaciones de los hechos producto de lo que los sujetos activos del delito realizan. Por lo tanto, nos parece que un agravante de efecto ordinario, que es haber ingresado por paso inhabilitado para cometer delitos, nos resulta una agravante que se justifica dentro del sistema de agravantes que hoy tiene el Código Penal. Podría evaluarse, quizás, hacer una reducción a que esta agravante solo sea para crímenes, porque en ese caso la medida accesoria de expulsión ya no procede, porque así está descrita la pena sustitutiva, que es solo para simples delitos, no para crímenes. Por lo tanto, ahí podría existir quizás otra alternativa, recogiendo un poco la discusión que se estaba teniendo antes de errores, delitos menos graves, quizás si esto se reservara a crímenes. A nuestro juicio, ahí hay alternativas que se pueden tomar. O se mantiene en general, como un agravante general, pero para cometer delitos. Es decir, esa es la condición, no el mero paso por un paso no habilitado, sino que el hecho de haber ocupado el paso para cometer un delito específico. Y eso, en ese sentido, nosotros consideramos que va a quedar a resorte de los tribunales. Todas las situaciones son distintas y ahí cada tribunal, cada caso tendrá que evaluar cómo es que se prueba que efectivamente para ese caso concreto se utilizó el paso inhabilitado para cometer delitos, que es algo que a nosotros nos parece interesante. Básicamente esa es más o menos la postura que traíamos, senador, respecto a este proyecto. Don Rafael, le ofrezco la palabra al senador Quintana. Sí, también agradezco la exposición de la sociedad civil en general, pero en particular de la representante del Servicio Jesuita de Migrante. Creo que es una opinión interesante, que además ofrece algunos caminos, no hay una
una oposición, digamos, rotunda a un proyecto que efectivamente parece duro, pero tampoco lo es tanto, porque la propia representante del Servicio Jesuita de Migrantes ha mencionado lo que ocurre con el proyecto que tipifica este delito. Esto es una discusión que está avanzando. Lo raro es que no quedáramos con lo que se aprobó el 2021, la ley la 21.325, que tuvo modificaciones muy recientes acá en el Senado, en la miscelánea. O sea, yo creo que el rol del legislador es adaptarnos a la realidad. Y la realidad es que lo que aprobamos, escuchando también a la sociedad civil en aquellos años, no estaba acorde a lo que este problema iba a generar en el futuro. Yo creo que en general los países que tienen realidades parecidas desde el punto de vista migratorio a la chilena están haciendo estos ajustes a sus legislaciones migratorias. Aquí lo que se busca, esto tiene mucho que ver también con lo que el Ejecutivo ha planteado a propósito de la regularización, que también hizo el presidente Piñera, separar lo que es las personas que vienen a trabajar, que esto no tiene ningún sesgo antimigrante, muy por el contrario, lo hemos dicho, todos los autores son parte de esta comisión además, muy por el contrario, creo que es justamente necesario separar a las personas que vienen con una realidad social, ¿no es cierto?, buscar empleo, aportar a nuestro país y que lo están haciendo, de lo que son, de lo que es el crimen transnacional, que es una realidad también. Y de pronto como que quedan pocos espacios a reconocer esa realidad. Por eso también me alegro el complemento que hace el Ejecutivo. Creo que es perfectamente posible, a la luz de lo que ha planteado la directora del Servicio Jesús de Migrante, ver algunos puntos. Yo creo que el tema de la igualdad ante la ley es un tema que se resuelve, si hay dudas se puede despejar rápidamente. Creo que el tema del crimen, a mí me hace sentido, creo que pudiéramos incorporar tal vez ahí penas de crimen. Pero dejar esto como está hoy día, yo creo simplemente ahondar en el problema que tenemos. Creo que al revés. Poco se entiende que el ingreso clandestino no pasa nada. Alguien ingresa clandestinamente al país, bueno, y eso es lo que significa hoy día que en el debate público se esté hablando de zanja, eso significa que en el debate público se esté hablando de dinamitar la frontera y un montón de cosas que son a veces tan rimbombantes como absurdas, digamos, o impracticables. Por eso que el legislador tiene que hacer lo que corresponde. Yo creo que aquí lo que estamos finalmente castigando, claro, hay un ejemplo que da la directora respecto de conducir esta ebriedad, pero lo que tenemos también en Chile hoy día es sicariato. Hay personas que entran a delinquir por encargo, ¿no es cierto?, a determinadas tareas de sicariato. ¿Y qué? Y vamos a esperar la condena y no vamos a hacer nada. No, claramente tenemos que actuar. O violación, como el caso en mi región fue condenado hace poco una persona por el delito de violación y no pasa, y también ingresó ilegalmente y no pasa nada. Entonces creo que tenemos que hacernos cargo de alguien que ingrese legalmente. Y no es que se le vaya a perseguir por el ingreso ilegal, no, es simplemente cuando cometió el delito. Por eso que el tema disuasivo no es lo fundamental en esto, que puede tener un efecto claramente hoy día a raíz de la ola migratoria, que no me cabe ninguna duda que van a seguir llegando al país. Pero lo central es cómo perseguimos a aquella persona que ya cometió delito. O sea, aquí esto va a actuar, va a operar ex post. Eso, presidente, gracias. Solamente un comentario antes de dar las palabras. Nos queda todavía la exposición de la Dirección de Migración y tenemos que revisar dos indicaciones del senador Durán al proyecto de sustracción de minerales. Propongo lo siguiente, independientemente de la exposición que falta. Ya vemos que hay algunas observaciones respecto de la técnica, del alcance y de algunas condiciones que deben ser precisadas. Y por lo tanto sugiero que el plazo de indicaciones que teníamos previsto sea modificado para poder mejor resolver. Y en ese contexto estábamos revisando con Carolina recién y propongo que las indicaciones, y aquí invito a los expositores, tanto al Ejecutivo como al Servicio Jesuita de Migrantes y eventualmente a la Dirección de Migración y a todos quienes quieran agregarse, bueno, estamos a 14, dejemos una semana, creemos que es poco, dejemos 2 semanas para trabajar propuestas de mejora del proyecto en base a lo que aquí se ha discutido y las indicaciones sean recibidas o el viernes 24,
semana y media más, o el lunes 27. Eso nos da tiempo para votarlas antes de iniciado el receso. La semana regional está postergada, o si no fuere posible, lo votamos inmediatamente en la siguiente sesión en marzo, que es en Valdivia. Entonces, propongo, sí señor, fue tomado el acuerdo ayer, usted lo aprobó con entusiasmo. También. Entonces les propongo el día 24 para las indicaciones, o el lunes 27, propongo, para que tomemos el acuerdo y demos plazo. ¿Y si es el 24 para discutirlo el 27 el mediodía? ¿Les parece? Muy bien. Entonces, tomado el acuerdo de que damos plazo de hoy 14, va a ser prácticamente 2 semanas de plazo para presentar indicaciones, y en este caso, si bien es cierto, en el caso del servicio jesuita no puede presentar indicaciones, que lo hagan a través del parlamentario y lo conversen si es que efectivamente hay algo que sea de consideración para mejorar el proyecto. Estamos todos trabajando para mejorar el proyecto. Entonces, háganlo por favor hasta el día 24 a las 12 horas. ¿Sí? ¿Estamos? Acordado, 24 a las 12, y en ese escenario, si ya tenemos el proyecto despejado y trabajado con la mesa técnica que coordina Carolina con todos nuestros asesores legislativos, podríamos traerlo en tabla el 27 o 28 o 29, el lunes, martes o miércoles de esa semana. ¿Les parece? Muy bien. Senador Osandón, y le doy la palabra a don Nicolás. Para que Nicolás lo haga. No, lo que pasa es que lo que es difícil es lo que decía Rafael, esto de pensar que alguien viene a Chile, o sea, como que dice que hay un grupo de personas que vienen a delinquir y otros que no vienen a delinquir. Eso es imposible saberlo. Y yo no sé si alguien venga de Venezuela a Chile a delinquir, me parece medio extraño. Otra cosa es que sea medio delincuente y donde esté, y en la pasadita donde venga haciendo sus maldades. Es evitar que la persona que sepa que si está en Chile delinque, la cosa es más brava. Eso es el sentido que yo le entiendo cuando se hizo el proyecto, digamos. Que vengan especialmente, no creo. Y eso hay que ver la fórmula, cómo hacerlo para que cumpla con toda la normativa, pero que en el fondo exista un agravante. Y lo otro es que todo lo que hablamos, presidente, una opinión muy personal y un comentario, todo lo que hablamos de todas las cosas, porque aquí todos son cheris, viechas, ni cuestiones, y hacen todo, no va a parar mientras el gobierno no tenga una política realmente firme y poniendo el presupuesto y el personal para poder tratar de cerrar la frontera, entre comillas, cerrarla, no con zanjas ni matando a nadie, sino que en el fondo hoy día, por lo menos la información que nosotros tuvimos en el norte y la demostración de lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, un tremendo trabajo, pero con un presupuesto, creo que los drones los compraron en Ripley. O sea, ahí hay que ponerle el presupuesto y la categorización que corresponde para que no sea una chacra este cuento. Todo lo que hagamos en migraciones, si no paramos eso, no sirve de nada, porque y lo otro es que, claro, si el gobierno hace, por ejemplo, un llamado para que la gente se autodenuncie, y por otro lado no les dan una solución para regularizar, estamos haciendo el loco, nada más. Para que le ofrezca la palabra a Nicolás, que va a ser más interesante lo que hace. Muy bien, sin duda. No obstante, nos quedan 30 minutos y tenemos que revisar las 2 indicaciones del senador Durana al proyecto de sustracción de minerales. Propongo lo siguiente, si es que estuviésemos cortos de tiempo. Mañana tenemos el plazo interno para las indicaciones del proyecto del registro de prófugos, ¿cierto? No sabemos si el Ejecutivo lo va a presentar o no lo va a presentar. Sí, pues eso se acordó ayer en sesión. Y luego pudiésemos invertir la tabla, considerando eso, para que tengamos el espacio suficiente para que el senador Durana pueda exponer sus indicaciones. Las estuve revisando en la mañana, creo que corresponde que el senador las explicite. Si les parece, para no estar aquí a quemarropa y a última hora tratando de defender esa indicación. ¿Les parece, senador Durana? ¿No le parece? Sí, entonces las indicaciones las vemos mañana y votaríamos mañana.
votaríamos mañana el proyecto de sustracción de minerales y luego la exposición del senador Durana. Don Nicolás, le ofrezco la palabra en representación de la Dirección del Servicio Nacional de Migraciones. Muchas gracias, presidente. La verdad, nosotros veníamos acompañando a los representantes del gabinete de la ministra en esta presentación y, por lo tanto, y como resulta obvio, nosotros suscribimos y respaldamos todo lo que ha dicho Rafael con anterioridad de cómo vemos este proyecto de ley. Nosotros encontramos que puede ser un aporte a la discusión este proyecto de ley, separando siempre, y en esa línea lo mencionaba Rafael, la medida que apunta a lo migratorio de aquella que apunta a esta derivación, digamos, en seguridad de lo migratorio, como medida de control o de incentivo al ingreso regular de personas. Creemos que hay otras medidas. El Ejecutivo ha estado trabajando con todas las dificultades en ese sentido. Se han suscrito acuerdos recientemente con Bolivia, justamente para abordar el tema del ingreso irregular, pero desde el punto de vista migratorio en la frontera. Y en eso se ha llegado a un acuerdo de reconducción con Bolivia, que finalmente vamos a poder implementar la reconducción de nacionales de terceros países con nuestro vecino. Y separarlo de lo que significa este proyecto de ley, que ataca más bien aquella externalidad negativa de la migración cuando las personas entran al país con el objetivo de cometer ilícitos. Encontramos cierta razonabilidad, digamos, en que es difícil la vinculación de la intención, digamos, de cometer delito cuando una persona está traspasando la frontera en forma irregular, pero creemos que eso se puede deducir de otros hechos que cometan las personas o que realicen las personas al interior del país. Entonces, solamente eso como comentario general y secundar las palabras que ha dicho recientemente Rafael. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Nicolás. ¿Alguna pregunta? Porque recién el senador Quintana me preguntó si había venido el Ministerio Público y yo le respondí respecto de quienes habían asistido al registro de prófugos. Lo que pasa es que estamos con 4 proyectos simultáneos. Al registro de prófugos vino la PDI, Carabineros, Ministerio Público y el Ejecutivo. Pero para este proyecto, senador, entiendo que vino Defensoría, ¿me dicen? Sí, pero no Ministerio Público. No Ministerio Público. No. Ya, entonces debemos agregar al Ministerio Público, déjame ver, como tenemos el plazo para indicación hasta el 24, deberíamos convidar, déjame ver, el próximo lunes, ¿qué lunes es? El lunes 20, deberíamos para la próxima semana convidar al Ministerio Público. Y cerramos. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien. Y yo me equivoqué, no me equivoco nunca, dice Osandón, pero me equivoqué, y el plazo de indicaciones de este proyecto es el lunes 20, no es mañana. Era mañana y lo corrimos para el lunes, para dar espacio que el Ejecutivo converse. Si el Ejecutivo no presenta indicaciones, no tenemos cómo y lo votamos, como está. Si presenta indicaciones, discutimos las indicaciones y se hará el comparado. ¿Estamos? Ofrezco la palabra sobre este proyecto, colegas, estimados invitados. Está también un representante del Ministerio de Justicia. Está don Rafael Ferrada, pero venía por el de robo a minerales. Pues si quiere opinar de este, bienvenido también sea, pero si no, lo deja cuando lo volvamos a tratar para que pueda prepararse el ministerio. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Eso va para el punto 2. ¿Ah? No, si trabajan en conjunto, siempre trabajan en conjunto. Muy bien. Cerrado, ¿no hay más respecto a este proyecto? Bien, tenemos la fecha súper clara entonces, tenemos indicaciones hasta el 24. Y yo invito, digamos, a todas las instituciones presentes, incluyendo el Ministerio de Justicia, por favor, que si hay sugerencias, si hay
opiniones sobre cómo mejorarlo, por favor, tomen contacto con los asesores legislativos, con cualquiera de los colegas senadores y lo consideraremos, ¿no? Muy bien. Como el punto 2 ha quedado en exclusiva para mañana para darle el tratamiento que corresponde, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Mañana vamos a partir con el proyecto de minerales. ¿Ah? Por favor. ¿A qué hora es la sesión? De 15 a 16. Eso es. Se levanta.